Ya. Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Hola. Ahí me escucha, Raquel. Ahora sí. Listo. Bueno, comenzamos con la clase de estenosis mitral. Es muy corta, así que vamos viendo si la entendemos. Ya la hemos visto algunas veces y vamos. Bueno, en sí, ¿qué es la estenosis mitral? Es la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo en consecuencia de una alteración. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. Su epidemiología, bueno, dentro de la epidemiología tenemos lo que es su etiología, que es un origen muy frecuente de enfermedad reumática. Los cambios reumáticos son, en el 99% van a dar cambios de la válvula mitral, dándole estenosis. Este índice se sacó después de hacer varios estudios posterior a pacientes que fallecieron con este tipo de enfermedad y se llegó a esto que el 99% de los pacientes que tenían una enfermedad reumática tenían una estenosis a nivel de la mitral. Esta cardiopatía reumática, el 25% va a dar una estenosis mitral aislada y un 40% por lo general son combinadas, tanto estenosis como una insuficiencia mitral. La afectación valvular puede ser multivalvular, un 38%, si va con la válvula aórtica alrededor de un 35%, y a nivel de la válvula tricuspidia en un 6%. Su prevalencia en países desarrollados disminuyó. En Argentina, bueno, según lo que se veía en la SAC, es relativamente frecuente todavía la enfermedad reumática y sus 2/3 de todos los pacientes de enfermedad reumática son mujeres. Y todo lo que va a ser que se podría decir su gravedad, va a ir de acuerdo a la edad del paciente. Entre más avanza la edad, más va a ser eh, la gravedad y también entre más avanza desde el tiempo del contagio hasta que presenta sintomatología, sean 5 o 20 años, va a ir aumentando la gravedad de acuerdo al aumento del periodo de tiempo de la infección. La infección iba a estar dada por el estreptococo del grupo A, que va a estar directamente dando una alteración a nivel del tejido cardíaco que iremos viendo más allá. Eh, este de aquí nos dice Brownwell, nos da que en Norteamérica y Europa, esto, ah, ya está. En Norteamérica, en Europa hay uno por cada 100.000 habitantes va a tener una obstrucción grave y esto va a ser a partir de los 60 años de edad. En comparación en África, que va a ser de 35 cada 100.000 habitantes, y esta obstrucción grave de la estenosis mitral va a ser a partir de los 35 años. E incluso en muchos de los estudios se ha visto que la enfermedad grave ya se evidenciaba en algunos tipos de adolescentes. La fiebre reumática va a iniciar así con la fiebre reumática que va a dar cambios valvulares. Estos cambios van a dar un engrosamiento de los bordes de la valva y una fusión de las comisuras, también dando un acortamiento y fusión a nivel cordal. La fiebre reumática aguda da una inflamación y edemas de las valvas con pequeños eh, trombos de fibrina y plaquetas a lo largo de las zonas de contacto de la valva. Esto después va a dar con el tiempo una cicatrización posterior, dando una deformación de la válvula y además también dando una alteración de la arquitectura normal de nuestra valva, ya que va a haber una fibrosis. Esta va a haber una neovascularización y va a aumentar también la cantidad de colágeno y celularidad. Aquí tenemos los cuerpos de Aitkoff que se observan en la mayoría frecuentemente en el miocardio y va a ser menos del 2% en la valvulopatía. Bueno, ahí no me entendieron mucho, pero acá hay un gráfico que les voy a ir explicando. Como se acuerdan, esta iba a ser la valva, cómo iba a ser anatómicamente, cómo iba a estar dada por dos partes, una anterior, otra posterior. Vemos cómo es su anillo que va a estar normalmente dado y esto va a estar manteniendo la estructura de la valva. Eh,
ICF. Eh, perdón. Esta parte de aquí sería la fisiopatología de cómo ingresa el germen, como vemos aquí el estreptococo del grupo A, cómo va a estar ingresando a través de las células. Hay una infiltración a nivel celular, a nivel autoinmune, va a ingresar al tejido. Una vez que ingresa al tejido, más o menos a nivel cardíaco, a nivel valvular, como podemos ver, se va a ver esto, va a haber un aumento del tejido conectivo, va a estar dando también que se dé una elongación de las cuerdas, ¿sí? Una dilatación del anillo anular, porque al momento que va aumentando la rigidez, va haciendo que este anillo vaya perdiendo su elasticidad y se va haciendo cada vez retrayéndose, dando una dilatación anular. Hay un engrosamiento de la valva porque se va a estar calcificando a nivel de este tejido, va a haber este tipo de acumulación de tejido conectivo y calcio y todo eso, y va a estar dando que estas valvas vayan haciéndose cada vez más pequeñas y vayan acortando, como se puede ver acá. El engrosamiento de la valva, calcificación, inmovilidad valvular incluso, y liberación de colágeno. Los nódulos de Charcot, como pueden ver, van a ser unas células que se van a estar colocando alrededor de los vasos, ¿sí? Y va a ser esta un aumento de colágeno que va a ir dando, y esto va a estar haciendo que disminuya la cantidad de tejido a nivel del miocardio, haciendo que se vaya haciendo, como pueden ver, células gigantes con mucho fibrinógeno alrededor, y disminuyendo incluso la propia irrigación del vaso. Por eso va a haber otros pequeños vasos que van a tratar de suplir todo esto, porque se está produciendo todo este tipo de acumulación de colágeno a nivel de este tejido fibrinoide también. En las primeras fases vamos a tener unas valvas que toman una forma curvada en la diástole debido al movimiento restringido que va a estar dando, una fusión simétrica que va a estar dando a nivel de la fisura, haciendo un pequeño ojo, el ojo de pez o la boca de pez también que se le conoce, que se va a ir viendo que disminuye, como pueden ver, disminuye en su área y van dando al momento que hay el cierre, la abertura que debería ser completamente, va a ir dando esta disminución del diámetro de poder salir sangre. En el estadio terminal de la enfermedad, las valvas están engrosadas, pueden ser tan adherentes y van a ser rígidas, que estas pueden abrirse, no van a poder ni abrirse ni cerrarse, y nos van a estar llevando la estenosis mitral y la insuficiencia mitral combinadas. Entonces tenemos una valva que va a ser completamente rígida, no va a permitir que se abra bien, y al momento que se cierre, como este tejido ya no es elástico, se va a recoger un poco, no te va a permitir que no se cierre bien y se abra bien, ¿sí? Dándonos así lo que va a ser una estenosis y lo otro le va a ser una insuficiencia. Como pueden ver aquí, esto es normal, como se debería ver una valva cuando está cerrada, y cuando está abierta vemos que tenemos una área valvular grande que permite la salida normal de la sangre en comparación a una estenosis mitral, que vemos que no se va a cerrar bien, dándonos una insuficiencia, y no se va a abrir bien, dándonos lo que va a ser la estenosis. Entonces vamos a tener una valva que va a tener siempre estas dos características: insuficiencia más estenosis, van a ir de la mano por lo general en pacientes con fiebre reumática. Otras causas de estenosis mitral va a ser la reumática que hemos visto, la congénita, que va a ser a nivel de la válvula mitral en paracaídas, a nivel del músculo papilar es único, se unen las cuerdas tendinosas en ambas valvas, y esto van a originar una estenosis mitral o insuficiencia mitral. En anillo mitral también supravalvular puede haber esto, y otro tipo de afectaciones que se pueden estar dando: carcinoide, lúpus eritematoso, artritis reumatoidea, mucopolisacáridos, endocarditis y uso preventivo de algunos fármacos anorexia-ácidos. La calcificación intensa del anillo mitral también va a estar dando esto, ¿sí? Se ha visto también, Bramwell nos refiere que el tratamiento con metisergina es una causa infrecuente, pero se ha demostrado que puede dar una estenosis mitral. Y la asociación entre el defecto del tabique interauricular y la estenosis mitral reumática se llama el síndrome de Luttenbach. Su fisiopatología igual va a ser más rápida, le voy a ir explicándole. El principio indicador de la gravedad de la effusión valvular es el grado de apertura, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta apertura que vamos a tener del área para la salida de la sangre, va a ser el grado de gravedad que tiene la estenosis mitral, ¿sí? El área transversal del adulto es normal de 4 a 6 centímetros. La estenosis mitral leve se conoce como menos de 2 centímetros, una moderada de
1.5 a 1 y la estenosis grave menor a 1. De acuerdo a esto, después nos explicarán el tratamiento y la intervención, pero bueno, según las últimas guías, se dice que a partir de 1.5 ya hay que comenzar a tomar algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o hemodinámico. Principalmente si es grave y con descompensación será quirúrgico. Si es leve a moderado, podremos ir viendo si se pone un balón que va a permitir que esto abra un poco y nos va a ayudar bastante, ¿sí? Lo que son las presiones, hay también una alteración de presión. La presión en la aurícula izquierda va de 20 milímetros de mercurio. Para mantener un flujo constante va a llegar a 25 milímetros de mercurio. Esto puede ser incluso cuando estamos haciendo deporte, va a mantener este tipo de presión. Pero esta presión se va a ir duplicando con el flujo y si el flujo aumenta puede incluso cuadriplicar la gradiente de presión y la presión de la aurícula izquierda se va a ir elevando, aumentando a su vez las presiones venosas y capilares pulmonares, lo que provoca la disnea en ejercicio. Entonces, la disnea en ejercicio nos lo está dado por el aumento del flujo sanguíneo a través del orificio mitral, lo que aumenta la presión auricular izquierda y va a estar reduciendo el llenado diastólico, lo que nos va a estar reduciendo también el gasto cardíaco anterógrado. Como les decía, pueden ver aquí lo que son las presiones. Ven que tenemos una presión normal para mandar un volumen. Ven que lo que va a ser normal es aproximadamente 20 milímetros de mercurio, pero cuando hay un aumento, hay un daño de la estenosis, vemos que la aurícula va a necesitar mayor presión para poder mandar la misma cantidad de sangre, ¿sí? Entonces vemos que va a aumentar incluso hasta 25, 30, y cuando tenemos una estenosis mitral grave puede llegar incluso a valores de 25 y 30 y superiores, ¿sí? Y vamos a ir viendo que necesita eso ¿para qué? Para mantener una gradiente transvalvular mitral, porque lo normal sería hacer esto, una presión, se manda una cantidad de volumen y volvemos nuevamente. En cambio que acá cuando tenemos una estenosis vemos que la presión ya no va a ser en 10, normal que llegaría a 15, sino ya estaríamos hablando de 20, 25, 30 incluso de una válvula que ya se está comenzando a tener una estenosis mitral, ¿sí? Entonces va a darnos también un daño a nivel de la válvula. Recordemos que... Ahí está en el auto. Listo. Las contracciones auriculares también van a estar aumentando la gradiente valvular transmitral presistólica en alrededor del 30% de los pacientes. ¿Y qué va a pasar con esto? Si la aurícula trata de mantener el mismo volumen, trata de mandar la misma cantidad de volumen hacia el ventrículo izquierdo, va a aumentar su trabajo, ¿sí? Entre mayor aumente su trabajo, nos va a comenzar a dar esto, una FA. Es frecuente en los pacientes con estenosis mitral grave, tanto que en menores de 30 años se ha visto que es un 10% y en pacientes mayores de 50 años va a ser incluso del 50%. La falta de ayuda de la aurícula cuando aparece el FA reduce el gasto cardíaco, produciendo incluso un 20%. Entonces, si la aurícula comienza a latir rápido, no va a ser eyección normalmente eficiente y va a disminuir hasta un 20% el gasto cardíaco, ¿sí? La presión de la aurícula izquierda está elevada, lo cual provoca una hipertensión arterial pulmonar con efectos secundarios sobre los vasos pulmonares, lo que estábamos hablando antes, que es lo que iba a dar la disnea, ¿sí? El aumento del tamaño de la aurícula izquierda y el éstasis de sangre se asocian también con mayor riesgo de formación de trombos a nivel de embolia sistémica. Aquí está lo que estábamos hablando. A nivel de la aurícula, vemos cómo la valva comienza a calcificarse, no va a permitir que se abra bien. La aurícula va a tratar de mandar una gran cantidad de sangre a mantener el flujo a nivel del ventrículo, porque el ventrículo va a estar intacto. Al momento que vemos que no está mandando lo suficiente sangre, el ventrículo, la aurícula trata de mantener esto, trata de aumentar la presión y aumentará su frecuencia. Al momento que esto ya se va haciendo con el crónico a lo largo de tiempo, habrá una dilatación de la aurícula. En la fase aguda, como les decía, la aurícula va a tratar de mantener las presiones, va a tratar de incluso engrosarse un poco el tejido para poder mandar mayor cantidad de presión. Por lo tanto, va a estar yendo a nivel pulmonar, va a estar aumentando la presión a nivel de las arterias pulmonares y también a nivel de los capilares pulmonares, lo que nos iba a estar dando la disnea, después de eso nos puede dar incluso aumento, como es un edema agudo del pulmón, e incluso se puede ir aumentando lentamente las presiones hasta dañar lo que va a ser el ventrículo derecho y después diríamos también
la aurícula derecha, llevándonos así a un daño del lado derecho. Ahora estaríamos hablando de un daño del lado izquierdo en la parte aguda. Vemos aquí lo que les decía, iba a haber una alteración a nivel de la valva, no se va a cerrar bien. Esta va a dar una abertura, esto sería una cúpula que se le conoce normalmente, creo que nos había hablado en algún momento Raquel. Y lo que hay que tener muy en cuenta, que incluso cuando tenemos una estenosis a nivel de la mitral, por continuidad que tenemos la valva a nivel aórtica, tienden también a haber una calcificación o una alteración en la valva continua por continuidad y puede también dar una alteración a nivel aórtica. Es por eso que teníamos, ¿se acuerdan que era multivalva? Porque iba a ser tanto mitral, estenosis, insuficiencia y también nos puede dar a nivel aórtico el daño por continuidad. Igual como les hablaba, en la fase aguda, vemos cómo es lo normal, cómo iría. En la fase aguda, como es ver que esa estenosa no pasa la misma cantidad de sangre, tratará de mantener el volumen, aumentando la presión, aumentando la presión y la frecuencia de la aurícula para tratar de mantener el volumen a nivel izquierdo. Esto con el tiempo no va a suceder y nos va a estar dando esto, una dilatación de la aurícula, una insuficiencia de llenado y después un daño del VI también. Las consecuencias hemodinámicas de la estenosis: en estenosis mitral y ritmo sinusal, la presión de la aurícula izquierda media está elevada, ¿sí? La curva de presión auricular izquierda muestra una contracción auricular prominente. Aquí lo que tenemos que ver que la estenosis mitral leve a moderada tiene una presión de la arteria pulmonar normal o ligeramente elevada en reposo, pero está aumentando en el ejercicio. En la estenosis mitral grave, la presión de la arteria pulmonar está elevada cuando el paciente está en reposo, ¿sí? Entonces aquí no es, en la leve es cuando está haciendo ejercicio, está ligeramente elevada, pero en reposo acá la presión a nivel pulmonar va a estar ya aumentada incluso en reposo, ¿sí? Incluso algunas veces tiende la presión de la arteria pulmonar superar a la arteria, a la presión sistémica incluso. En la hipertensión pulmonar, en los pacientes con estenosis mitral, se debe a la transmisión retrógrada pasiva de la presión de la aurícula izquierda elevada y una constricción a nivel de la arteria pulmonar que probablemente va a estar desencadenando la hipertensión de la aurícula izquierda y venosa a nivel pulmonar. Los cambios obliterantes va a ser a nivel del lecho vascular pulmonar y pueden considerarse una complicación de la estenosis mitral grave y duradera. ¿Se acuerdan que decía que iba a haber un daño pulmonar cuando ya la estenosis iba a ser duradera o iba a mantenerse en el tiempo? Con el tiempo, la hipertensión pulmonar grave da lugar a una insuficiencia cardíaca derecha, lo que estábamos hablando, con una hidratación del VD y su anillo. También va a dar una insuficiencia tricuspide y a veces una insuficiencia pulmonar. En estenosis mitral grave se produce un cortocircuito entre las venas pulmonares y bronquiales, y eso incluso puede dar a veces una ruptura, ¿sí? Y puede causar la hemoptisis. Como vieron, la parte del estenosis mitral iba a ir de la mano con la hipertensión pulmonar, nos iba a estar dando este tipo de sesgo, indicador clínico, que sería la hemoptisis. En la estenosis mitral grave se manifiesta una reducción en la distensibilidad pulmonar por un aumento del trabajo respiratorio y una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar desde la base hasta la punta. A lo que va a ser de la función del ventrículo izquierdo, la cámara del VI suele ser normal o pequeña, con una función sistólica normal. Al principio no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando ya hay un daño de la insuficiencia de la estenosis, va de la mano, como decía, iba de la mano de la insuficiencia mitral. Cuando hay un daño de la insuficiencia mitral y hay una lesión de la válvula aórtica también. Y la hipertensión sistémica da una cardiopatía isquémica y la miocardiopatía puede ser responsable de la elevación de las presiones diastólicas del VI. Hemodinámicamente, la hemodinamia del ejercicio, como estábamos hablando, había una obstrucción a nivel por la estenosis a nivel mitral. El gasto cardíaco al inicio podía ser normal, con una gradiente de presión de la aurícula izquierda iba a ser alto, y el gasto cardíaco iba a estar muy reducido con una presión transvalvular baja. En la estenosis moderada, recuerden que era de 1 a 1.5, el gasto cardíaco en reposo va a ser normal, o puede aumentar durante el ejercicio, pero cuando iba a ser grave, el paciente iba a tener una alteración que no iba a permitir realizar ejercicio e incluso en reposo. Y en ejercicio íbamos a tener un mayor daño. Los cambios de la aurícula izquierda, en cambio, me falta poco. La combinación de la valvulopatía mitral, teníamos inflamación auricular secundaria
a la carditis reumática y vamos a tener que dilatación, la fibrosis de la pared, como estaba diciendo, y una desorganización de los vasos musculares, porque se dañaba tanto la aurícula como las fibras de las papilas para mantener completamente la funcionalidad de la valva mitral. Eh, la FA a menudo era episódica, ¿se acuerdan? Y a veces iba a mantenerse persistente. La FA iba a ser una causa por sí misma de una atrofia de la musculatura de la aurícula, un aumento mayor de la aurícula y una heterogeneidad adicional de la refractaridad y la conducción. Estos cambios a su vez iban a dar una FA irreversible. En este cuadro iba a ser de Bramwell a sí mismo, nos estaba especificando muy bien las definiciones de lo que iba a ser la estenosis mitral, tanto leve, progresiva, grave, asintomática y la grave sintomática. Esta nos iba a dar las cuatro, mm, estas cuatro columnas que nos iban a decir cómo se va manejando la parte de la anatomía valvular, hemodinámica valvular y las consecuencias hemodinámicas y los síntomas. Entonces, en la leve, no habrá ligeramente abombamiento, durante la diástole no daba síntomas. En la progresiva vemos que hay un aumento del daño a nivel valvular, vemos que ya hay una fusión de las comisuras del abombamiento, alteración a nivel de las valvas, y vemos, pero que aún la área de la válvula mitral se mantiene en 1.5, se mantiene mayor a eso. Entonces, bueno, hay un aumento de tamaño leve a moderado, leve a moderado de la presión. No se escucha. Talin, ¿estás hablando? Porque no se escucha nada. Hola. Chicos, ¿están ahí? No escucho. O manden mensajito. Mm. Ahí me escuchas, Hola. creo, Raque, ¿verdad? Ahora sí. Listo. Estabas en la progresiva y ahí se te cortó. Sí, hubo algo que no sé qué pasó, se fue los datos. Y en estenosis grave asintomática, vemos que igual en la parte valvular ya hay un daño, vemos que está entre 1.5, el área valvular incluso. Esto a nivel hemodinámico va a dar una alteración ya en el flujo, va a hacer que el paciente tenga alguna alteración a nivel de la presión diastólica. Y a nivel hemodinámico vamos a ver que hay un aumento ya grave de la aurícula, aumentando también la presión de la arteria pulmonar mayor a 30. Entonces iba a haber una congestión a nivel de las venas pulmonares, llevando incluso previo a la disnea que vamos a tener. En cambio que la sintomática grave, vamos a ir directamente acá, donde ya hay un daño a nivel hemodinámico, aumentó completamente las presiones, el paciente comienza a tener alteración a nivel de la presión pulmonar, a nivel también de los capilares, a nivel pulmonar, a nivel bronquial también, y esto va a menorar la tolerancia al ejercicio, dando una disnea de esfuerzo, y bueno, después de eso, cuando aumenta la gravedad de esta enfermedad, va a dar la disnea, incluso estando en reposo. Sus síntomas son los agudos, cuando tiene un paciente disneico con tos, con sibilancias, astenia, reducción de la tolerancia al ejercicio y la ortopnea. Y los síntomas crónicos, que son los pacientes que vamos a manejarlos, los que ya van a venir con mayor problema, un edema agudo de pulmón, vienen con hemoptisis, dolor en el pecho,
palpitaciones, se acuerdan que venía acompañado también de alteraciones a nivel del ritmo, episodios embólicos y FA. Otros síntomas que tenemos, la compresión del nervio laringo recurrente izquierdo, porque una aurícula izquierda se dilata tanto, los ganglios linfáticos a nivel traqueobronquiales aumentan de tamaño, la arteria pulmonar se encuentra dilatada, puede causar ronquera, el signo de Horner. La hemoptisis repetida es frecuente en los pacientes con hemosiderosis pulmonar y la hipertensión venosa sistémica, la hepatomegalia, el edema, la citis y el hidrotórax. En la exploración física, ¿cómo vamos a reconocer a nuestro paciente? Tenemos un paciente con rubefacción de las mejillas, a nivel de, va a estar dando una insuficiencia a nivel del BD, va a estar aumentando la presión venosa y yugular, va a dar una onda prominente. En los casos avanzados, vamos a tener con bajo gasto cardíaco, se observa una cianosis periférica, y tanto va a estar a nivel labial, va a estar a nivel distal, a nivel de los pulpejos de los dedos, a nivel de los pulsos carotidios, suelen ser normales, pero a veces podemos ver que la amplitud es baja si vemos que hay un daño o reducción del gasto cardíaco. Lo que sí es muy frecuente encontrar es este de aquí, el latido de la punta no está desplazada y el impulso puede tener una calidad de golpeteo por un primer tono palpable. Cabe palpar también un frémito a nivel del decúbito lateral, cuya calidad se parece a un ronroneo de un gato. Si hay hipertensión pulmonar, está presente un latido en el BD, en el impulso con un P2 palpable. Entonces le ponemos al paciente, como podemos ver aquí, el foco del mitral va a ser a nivel de la apófisis sifoide, vemos cómo se va hacia la parte medio clavicular y se va hacia lo que es la axila, ¿sí? Este sería el área que nos pondríamos a estar viendo al inicio, después va a dar otro tipo de problemas de acuerdo a la cronicidad de nuestra enfermedad. En esta vamos a encontrar un soplo que al principio es suave, se limita a la punta, o puede ser fuerte. Cuando ya aumenta la gravedad va a ser fuerte, va a ser irradiado, se va a ir hacia la parte de la costilla, ¿sí? Y hacia la parte de la espalda. ¿Cómo le podemos escuchar mejor al paciente? Si lo ponemos del lado izquierdo, como podemos de aquí, con el brazo en la parte de atrás de la cabeza, ubicamos el foco de auscultación mitral y vemos. Primero ponemos nuestra mano, si ponemos la mano aquí vamos a sentir ya un golpeteo, pero si no, auscultándolo vamos a sentir como un ronroneo, un soplo que se va a ir hacia la parte de atrás, ¿sí? No va a ir hacia el cuello ni nada de eso, sino se va hacia la parte de atrás de la axila hasta la parte esternal izquierda inferior. Como pueden ver aquí, lo que les estaba diciendo es a nivel del P2. Después de esto vamos a ver que es un soplo retumbante, descendente, de tono bajo, que se ausculta mejor en el ápice cardíaco cuando es más prolongado o es más grave el estenosis mitral, ¿sí? Al principio vamos a tener un chasquido de apertura, que se va a auscultar siempre en la punta, volviendo a recalcar, colocando en el diafragma el fonendoscopio, y vemos ese desdoblamiento, la S se acentúa y otros signos de hipertensión pulmonar grave, incluso puede haber un soplo de insuficiencia tricuspidia o el soplo de Granja de Still de la insuficiencia pulmonar también que tendríamos. No hay galope en este, solamente saber el desdoblamiento, ¿sí? Y aquí vemos igual cómo comienza en normal, cómo sería el P1 y el S2 y el S1, vemos cómo es normal, no hay nada. Cuando tenemos una estenosis mitral leve, vemos que comienzo brusco, lentamente desciende y al final podemos tener un pequeño sonido más, ¿sí? Pero cuando ya es grave, vemos cómo tiene un comienzo brusco, comienza a disminuir y vuelve a levantar, ¿sí? Esto le da la característica como de un soplo ronroneo que va a ser fuerte al inicio y después al final, ¿sí? Eso sería todo por la clase. Creo que la siguiente clase viene a lo que es diagnóstico, tratamiento y bueno, les van a hablar un poco más acerca de ECI, vamos viendo cómo es el área, cómo se medirá el área de la valva, como iremos viendo también el daño y viendo de acuerdo si hay en la parte de artritis reumatoidea, cómo se va a ir haciendo la valva disminuyendo del tamaño y si se puede ver también cómo se une a nivel de las otras valvas concomitantes, como es la órtica que está a un lado, que también va a tener daño y iremos viendo cómo se valora todo eso. Stalin, te quedan unos minutitos, Me queda un minuto, dice, de tiempo. porque hay muchas, parece que no las dijiste. No sé si puedes hacer otra reunión, es solamente para que